Por fin ha llegado octubre, el mes del terror, Spooky Season, que se llama ahora. Halloween a la vuelta de la esquina. Y he dicho, a ver, ¿eso no es uno de mis momentos favoritos del año? Pues sí, voy a hacer un vídeo en el que hable de mis últimos grandes descubrimientos en terror. Así que allá voy, dentro vídeo. Y voy a empezar alejándome de la actualidad y de las novedades para hablaros de unos libritos que son grandes clásicos del género, de los que se habla poco, se debería hablar más y creo que se deberían recomendar mucho más. Y digo libritos porque realmente casi todos son súper cortitos y se leen en una sentada. Como por ejemplo Sleepy Hollow. Lo he leído por primera vez este año, pero la historia la conocía por la mitiquísima película de Tim Burton que casi todo el mundo ha visto, aunque no se haya leído este relato. Y deciros que, aunque la película de Tim Burton adapta la premisa perfectamente, se distancia mucho y al final Tim Burton acaba construyendo una historia súper oscura que no encontramos en este relato. La primera mitad de este relato es bastante blanco, pero es verdad que el terror que esperamos y que buscamos a la hora de leer Sleepy Hollow lo vamos a encontrar en la segunda mitad y me sorprendió muchísimo. Además, llama mucho la atención la forma en la que está escrito, porque tiene una narrativa completamente diferente a la que estamos acostumbrados ahora y más en este género, y creo que si os gusta el terror lo vais a disfrutar seguro. Y ahora os voy a hablar de dos novelas que tienen un elemento en común que a mí me chifla, y es que en las dos los protagonistas se van a ver atrapados en una casa misteriosa, terrorífica, aterradora, de estas casas que parece que tienen vida propia. Y a mí eso me gusta tanto, cuando los protagonistas se ven encerrados en algún lugar, ya sea en una casa o por condiciones climáticas en un pueblo, o sea, eso a mí me chifla. Y en este caso es lo que pasa en los dos libros. Yo estas dos novelas las descubrí gracias a Netflix porque sacó una serie de terror que adaptaba en cada temporada una de estas novelas, y la serie me chifló y dije, mira, me tengo que leer las novelas, y además fueron unas lecturas muy sorprendentes porque la adaptación de Netflix es bastante libre, entonces me encontré con una historia que mantenía muchos elementos en común de la esencia de la historia, pero luego eran relatos que iban por separado, y eso me hizo disfrutarlo muchísimo. Pero os voy a decir cuáles son. La primera es Otra vuelta de tuerca de Henry James y la otra es La maldición de Hill House. Esta es la primera temporada de esa serie y esta es la historia en la que se basa la segunda. Y deciros que son las dos chulísimas, muy psicológicas, y que si me obligáis a elegir me quedaría con La maldición de Hill House. Shirley Jackson, para quien no la conozca, es uno de los referentes estadounidenses dentro del género de terror. Es más, Stephen King ha dicho muchas veces que Shirley Jackson le enseñó muchísimo de este género a la hora de ponerse a escribir en él, y os recomiendo que le deis una oportunidad porque merece muchísimo la pena esta autora. Vais a descubrir elementos muy sorprendentes y unas historias muy claustrofóbicas. Y dejo las casas misteriosas y me voy a un hotel. En este caso he de reconocer que quizá yo idolatro un poquito esta novela porque soy hiper mega fan de Alfred Hitchcock, y en este caso yo me enfrenté a esta historia tan cortita conociéndome la historia de pe a pa y la disfruté muchísimo y no me canso de recomendarla, y es Psicosis. Creo que todo el mundo, al menos si no es la escena de la ducha, es la silueta de la casa, pero todo el mundo conoce Psicosis de una u otra forma, y esta novelita es que es maravillosa y creo que consigue crear toda esa atmósfera que Alfred Hitchcock construía tan bien y que quizá con elementos visuales es mucho más fácil transmitir, pero en este caso Robert Bloch lo consigue de maravilla con su pluma y construye una historia que te lleva sola, que te hace sentir mal, que te crea misterio. Os la recomiendo muchísimo, aunque hayáis visto la película, leedla porque os va a gustar. Y voy a dejar los clásicos para venirme a la actualidad, porque os quiero hablar de un autor que he descubierto hace poco, que me ha gustado mucho cómo maneja el terror y que creo que es interesantísimo que lo pongáis en el radar porque además tiene premisas muy diferentes y creo que son muy originales. Es Grady Hendrix. Yo le descubrí con esta novela, Horror Store, que lo que nos cuenta es pues una historia de terror durante una noche en unos grandes almacenes de muebles rollo Ikea. No se llaman Ikea, pero bueno, para que nos entendamos todos. Esta historia no es la más maravillosa y no es por la que os estoy recomendando a este autor, pero por el amor de Dios, ¿puede haber una novela más original que esta? La premisa es brutal, y que el diseño, la edición de esta novela sea como un catálogo de Ikea. O sea, si os fijáis bien, el formato es
catálogo de IKEA 100%. Dentro, en el libro, a ver que lo veáis, te vienen hasta instrucciones de cómo montar los muebles. Y es que me parece, o sea, aquí una hoja para hacer un pedido de muebles e ir apuntando las referencias, me parece una idea brillantísima que, aunque la novela, el resultado final no es de 10, creo que es un regalazo para a quien le guste el terror y que no conozca esta novela porque es súper original. Pero la novela que yo me he leído de él que me ha gustado muchísimo ha sido El exorcismo de mi mejor amiga. Su título dice, la sinopsis de esta novela, construye una historia de amistad, fuerzas sobrenaturales, súper potente, que la maneja muy bien y más protagonizada por adolescentes y que creo que esconde incluso muchos valores de fondo que me gustó muchísimo y lo leí en 2 sentadas. Son unas lecturas súper fáciles y os lo recomiendo muchísimo. Por cierto, esta edición es una historia que transcurre en los 80 y esta portada que parece, que simula un VHS, me parece maravillosa. Y otra novela que tengo de Grady Hendrix todavía por leer, pero que todo el mundo me ha dicho que es maravillosa, es Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. La voy a leer pronto, así que ya os contaré, pero que sepáis que es la que mejores críticas tiene de este autor y que si le queréis dar una oportunidad es buena opción porque todo el mundo dice cosas muy buenas de ella. Y dejo otra vez la actualidad porque ha llegado el momento de hablaros de mi novela favorita, que ya sabéis perfectamente cuál es. No quiero ser cansino, pero os voy a volver a recomendar Drácula. Soy consciente de que Drácula es un terror muy particular y que esta novela, después de haberos hablado de novelas cortitas y de lectura súper fácil, soy consciente de que esta historia de Bram Stoker hay gente que se le hace bola. No pasa nada. No todas las novelas son para todo el mundo y yo no me voy a enfadar. Pero a mí esta novela me flipó. También es verdad que después de empezar con el terror, creo que fue con Pesadillas de R.L. Stein, fue Drácula mi primera novela de terror pura y dura de adultos y yo flipé. Encima, en esa edad que tienes la imaginación desbordada, iba sola y me imaginaba todo. Es que lo disfruté muchísimo. Me encantó su forma de narrar en formato diario. Cómo maneja tantísimos personajes, una historia tan coral que va moviéndose de localizaciones y que mantiene la tensión todo el rato. No sé, creo que es una historia maravillosa que se la recomendaría a todo el mundo que le gusten las historias de vampiros, no ya tanto a todo el mundo que le guste el terror, y que es verdad que la parte del castillo del conde Drácula es muy cortita, que lo releí hace poco y me sorprendió lo cortita que es, pero solo esa parte creo que es de lo mejor escrito en el género de terror en la historia. O sea, creo que es de las mejores muestras de terror puro y duro y se los recomiendo a todo el mundo. Si se os hace bola, no pasa nada porque si habéis llegado y habéis acabado la parte del castillo del conde Drácula, creo que habrá merecido la pena. Y de Drácula me voy a una recomendación muy cortita que también he descubierto hace poco y es Carmilla. Es un relato corto de vampiros y que además es muy anterior a Drácula. Muchas veces consideramos que, o damos por sentado que Drácula como que asentó las bases del género vampírico y fue Bram Stoker el que abrió el camino, pero realmente cuando lees Carmilla ves muchísimos elementos que Bram Stoker tomó de este relato para construir su Drácula. Y además de todo el valor que tiene este relato por la construcción del género de los vampiros, es sorprendente cómo en este caso cuenta una historia vampírica entre 2 mujeres llena de carga sexual y que fuera escrita en la época en la que fue escrita. Os recomiendo muchísimo que la leáis, es, como veis, súper cortita. Esta edición de Alma Ilustrados es maravillosa y si os gustan los vampiros tenéis que leer Carmilla. Y si de Drácula os he hablado muchísimo, de Stephen King os he hablado hasta el hartado. Pero es que no puedo cerrar este vídeo sin hablaros de Stephen King y de mis 2 novelas favoritas suyas, que además coincide con que son las 2 novelas de mayor terror y además con muchísima carga psicológica. Y son Cementerio de Animales y El Resplandor. ¿Qué 2 historias, por el amor de Dios? Por algo estas portadas son tan negras. Cementerio de Animales es una historia súper psicológica que nos lleva a un pueblecito en el que los protagonistas se acaban de mudar en una casa al lado del bosque y en ese bosque casualmente hay un cementerio de animales. No os puedo contar más, pero empiezan a pasar cosas raras y es de estos libros que cuando te vas a dormir miras debajo de la cama.
Y El Resplandor es una historia que conocéis muchísimo más, aunque sea solamente por la película mitiquísima y genial adaptación de esta novela, y que nos va a llevar a un hotel durante el invierno que se queda completamente aislado, y en ese hotel, que está aislado por la nieve, solamente está el guarda, el que cuida de ese hotel durante el invierno, junto a su mujer y su hijo. No hay historia más psicológica que esta, y como os decía antes, a mí me encantan todas estas historias que te quedas encerrado en un lugar. Y no os voy a hablar más de Stephen King porque hace nada os subí un vídeo con mis 5 novelas favoritas de Stephen King. Las podéis encontrar en el perfil, o si nos estáis viendo desde YouTube, os lo voy a dejar aquí arriba, y pinchando accedéis a él y os hablo largo y tendido de estas 2 novelas, más otras 3 que son mis favoritas de Stephen King. Y ya, para cerrar este vídeo, esto es una recomendación, no es a ciegas, pero sin haber acabado la novela, pero ahora mismo, según estoy grabando este vídeo, estoy leyendo Amigo Imaginario. Bastante larga esta novela, pero me está pareciendo una brutalidad esta historia tan psicológica, que tiene como protagonista un niño que no sabes hacia dónde va y te tiene angustiado desde el minuto 1, te da terror desde la primera página. Maravillosa. Todavía la tengo que acabar, pero a día de hoy os digo que creo que el año que viene va a estar en mi número 1 de novelas favoritas de terror. Y bueno, ya no me enrollo más. Por favor, ponedme en comentarios si os habéis leído estas novelas, qué os ha parecido, y si tenéis algún título que sea vuestro título favorito de terror y yo no haya dicho, decídmelo, porque voy a estar encantado de descubrir novelas nuevas de terror, y seguro que, si no es este mes, el mes que viene, me leo alguna. ¡Chao!